Bueno, el día de hoy hablamos de factores de riesgo y manejo de factores de riesgo en pacientes diabéticos y también hablamos de enfermedad coronaria, su manejo en pacientes diabéticos. Vamos a concentrarnos en estudios recientes, dos estudios recientes en cuanto a uso de drogas fuera de lo establecido. No vamos a mencionar esto. El objetivo del programa es revisar la importancia del factor de riesgo cardiovascular en diabetes tipo 2, identificar las metas apropiadas para factores de riesgo cardiovascular y su control en diabetes tipo 2 y debatir la mejor opción para enfermedad coronaria y su manejo en diabetes tipo 2. Yo sé que ustedes están conscientes de que la mortalidad en diabetes tipo 2 es casi que exclusivamente por enfermedad cardiovascular y la mayoría de esto es por enfermedad coronaria. La enfermedad cardiovascular es la causa de más del 95% de hospitalizaciones en los diabéticos y en el momento del diagnóstico, especialmente en la población de América del Norte, por lo menos 50% de los pacientes presentan algún tipo de enfermedad cardiovascular cuando se les diagnostica con diabetes. Estos son datos que muestran la mortalidad a largo plazo por diabetes. Bueno, no sé si funciona el señalador, si en hombres con diabetes y sin diabetes vemos aproximadamente el doble de mortalidad en un periodo de tiempo después del diagnóstico. En las mujeres, 4 veces mayor la mortalidad en un punto de tiempo. Y también el efecto protector de género, que es bastante obvio y aparente en los pacientes no diabéticos, ha desaparecido en el paciente diabético. No podemos esperar hasta que el paciente diabético tenga el primer infarto de miocardio. Obviamente no queremos esperar en ningún paciente para que esto ocurra, pero especialmente en el paciente diabético. Aquí tenemos la sobrevida post-infarto de miocardio en pacientes no diabéticos versus los diabéticos. Y ustedes pueden observar incluso una diferencia más dramática en el caso de las mujeres con diabetes. La diabetes es una enfermedad más difícil en las mujeres, posiblemente porque las arterias coronarias son más pequeñas en las mujeres. Y este puede ser el factor, y puede haber también otros factores que aún no hemos identificado. Aquí tenemos el estudio ACCORD. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del estudio ACCORD? Levanten la mano, por favor, quienes han escuchado hablar de ese estudio ACCORD. ¿Por qué? Esta lámpara nos recuerda, este candelabro nos recuerda el estudio ACCORD. ¿Por qué nos recuerda ese candelabro de este estudio ACCORD? Bueno, se llama el estudio de 3 brazos, pero sin piernas para pararse. Aquí tenemos el diseño del estudio ACCORD. Un estudio de intensivo versus control glicémico estándar. Un estudio con la mitad de los pacientes aproximadamente, en un estudio lipídico en el cual se utilizó placebo o fibrato, se agregó a la simvastatina y luego tuvimos más o menos 45% de los pacientes en un estudio de presión arterial comparando tratamiento intensivo versus estándar tratamiento de presión arterial. Y voy a mostrarles en un momento cómo funcionó este estudio. Más o menos 10.000 pacientes incluidos en este estudio ACCORD, edad 62 años como promedio, duración de la diabetes 10 años. Más del 35% de los pacientes tenían diagnóstico previo de enfermedad macrovascular, accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica o enfermedad arteriocoronaria. La hemoglobina de base A1C era 8.1%. El blanco era menos de 6% y 7 a 7.9%. Ese es el objetivo. Un blanco un poco controversial porque el estándar en los Estados Unidos es menos a 7%. Entonces,
es un sobretratamiento, no un subtratamiento. Podríamos mirarlo desde esta perspectiva. Seguimiento medio, 3.4 años. Se puede observar aquí, en el brazo intensivo, los principales agentes más frecuentemente utilizados que en el brazo estándar o menos intensivo. Estas serán las terapias. Hemoglobina 1C, resultado de la terapia, incluso la terapia estándar mejoró en 7.5% aproximadamente, y la terapia intensiva llegó a 6.4%. No logró la meta, el objetivo, pero sí logró la meta corriente de menos de 7%. Una tendencia, sin embargo, que no fue significativa, pero la tendencia favorecía la terapia más intensiva en términos de un desenlace compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal y accidente cerebrovascular no fatal. Sin embargo, la Signal presentó una situación de reversión y vemos que la terapia intensiva tuvo una mortalidad más alta que la estándar, lo que llevó al estudio que se paró de forma prematura. El estudio de presión arterial continuó durante estos 4.7 años, mientras que el estudio anterior paró a los 3.4 años. Más de 4.700 personas, diabetes tipo 2, presión sistólica, menos de 120 será el objetivo, versus menos de 140. Nuevamente, la Asociación Americana tiene guías que sugieren que debe ser a menos de 130 para diabetes tipo 2. Desenlace primario, el mismo, infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular, muerte por accidente cerebrovascular, y se utilizó diferente combinación de fármacos para llegar a esta meta estándar. No era un estudio financiado por ninguna compañía farmacéutica específica, por tanto que no hubo un abordaje estandarizado para reducir la presión arterial. En la intervención intensiva, 2 terapias con fármacos se iniciaron con los tiazídicos, ya sea inhibidor de la ECA o betabloqueador o ARAS. Se agregaron drogas o se hizo titulación en cada visita para lograr una presión arterial menor a 120. En la intervención estándar, la terapia se intensificó si la presión arterial era mayor a 160 en una consulta o mayor a 140 en 2 consultas consecutivas. Y hubo una reducción de la titulación de terapia si la presión arterial bajó a menor a 120. Presión arterial 133 versus 119 en los 2 brazos. En términos de desenlaces, no hubo una diferencia significativa en el desenlace primario. No hubo diferencia significativa en mortalidad total, que nuevamente, si no hubo tendencia, fue en la dirección inapropiada. Accidente cerebrovascular, no hubo tanto en este estudio. Vemos aquí tasas de accidente cerebrovascular, 1/4, 1/5 parte. No, corrección del orador, tasa de accidente cerebrovascular, solamente 1/4 parte de la tasa de infarto de miocardio, y fueron significativas para accidente cerebrovascular total y para el no fatal. Entonces el accidente cerebrovascular fue significativo, pero no el desenlace primario y no la mortalidad total o el infarto de miocardio. En cuanto al estudio del lípido SACOR, 505.000 pacientes, simvastatina, open label, placebo o fenofibrato. Nuevamente el mismo desenlace, la misma longitud de seguimiento. Ustedes pueden observar en este caso, en el desenlace primario, un desenlace macrovascular ampliado, muertes por muchas causas, y aquí muertes por causas cardiovasculares. No hay beneficio absoluto de agregar fenofibrato, aunque en los análisis de subgrupo realmente se sugería que los pacientes con altos triglicéridos y con colesterol LDL bajo pueden recibir algún beneficio. O sea, las personas que generalmente usted trataría con este fármaco en vez de tratar todos los diabéticos tipo 2, pero el estudio mismo, el principal desenlace en todos los subgrupos de toda la cohorte eran negativos.
Otros tipos de estudios de prevención recientes han mostrado resultados negativos. Fenofibrato versus placebo, diabetes tipo 2, no hay beneficio. En el INVEST, tratamiento de presión arterial, menos de 130 versus 130 a 140, no hay beneficio. 2 estudios de manejo de glucosa, el ADVANCE y el VADT. Ambos examinaron un tratamiento más intensivo y uno menos intensivo y no mostró ninguno de los dos diferencia. Entonces, ACORD fue un estudio diseñado de forma inapropiada o mal realizado. Tal vez encaja simplemente con otros estudios recientes de prevención. Ante todo, son estudios de titulación o de edición. No son simplemente de atorvastatina, simvastatina versus placebo. No son de aspirina versus placebo. Se trata más bien de estudios de agregación. Terapia de base medicamentosa es mucho mejor que los primeros estudios, o sea que hubo menos eventos que prevenir y la intervención intensiva tiene un costo. Entonces yo tengo aquí una cifra mágica de 7. Una vez que usted tiene más de 7 drogas de prevención cardiovascular, agregar una siguiente no nos da beneficio porque el factor de riesgo reducido se nivela. Y esto está contrarrestado por las interacciones posibles droga-droga que usted tiene al agregar un fármaco más. Y así también uno puede hacer que la presión arterial o la glicemia se reduzca mucho y como resultado se puede entrar a esta curva donde aumenta el riesgo. En cuanto al manejo de la diabetes, estamos llegando al límite de prevención en el consultorio. Es importante contar con cambios de comportamiento y desarrollar nuevos objetivos y nuevos fármacos para estos nuevos objetivos. Solamente podemos reducir la presión arterial, el colesterol y la glicemia a cierto nivel y si tratamos de bajarlo aún más con más fármacos, esto no parece tener un beneficio más allá de cierto punto. Ahora cambiemos un poco a hablar del manejo de enfermedad de las coronarias en diabetes tipo 2. Voy a hablar un poco del estudio BARI-2D. Ya hablamos de esto esta mañana en el simposio de la Clínica Mayo, pero nuevamente lo voy a mencionar con ustedes. 2.400 pacientes aproximadamente de diabetes tipo 2. En el momento en que se hizo la angiografía, el cardiólogo que lo remitió al paciente y el invasivo y el cirujano tuvieron una conferencia y decidían, si no era un estudio, yo enviaría a este paciente a cirugía de bypass o a PCI. El paciente se dividió en estos 2 niveles según el juicio clínico. Tal vez la fortaleza del estudio, porque esa es la forma como se hace en el mundo real, o tal vez es una debilidad del estudio, porque no hay una definición fija establecida de cómo los pacientes se incluyen en cada uno de estos estudios. Y uno podría argumentar que tal vez los pacientes inapropiados se incluyeron en el grupo inadecuado. De todas formas, en cada nivel, los pacientes se aleatorizaron a revascularización, ya sea CABG o PCI versus terapia médica óptima. La revascularización de estos pacientes, como en el estudio Courage, publicado 2 años antes, la paciente de revascularización también recibieron terapia médica óptima. Y ustedes pueden ver aquí la mortalidad en la cohorte en general y evitar eventos cardiovasculares, incluso revascularización, no fue diferente entre los 2 grupos. Si nosotros estratificamos en las 2 cohortes, en el nivel de PCI, vemos que no hay diferencia en sobrevida, 89.2, el grupo de revascularización, 89.8 en terapia medicamentosa. No se tiene evento cardiovascular, 7.9, 77% en revascularización. No hay una diferencia significativa. P.15, tendencia hacia mejor desenlace con terapia medicamentosa, pero no significativa. En este grupo que tuvo revascularización, sobrevida 86.6, 83.6, vemos que hay un tipo de peligro inicial en revascularización con una ganancia posterior
O sea, si se proyecta esto, tal vez esto sería significativo. Sin embargo, en el estudio mismo no es significativo. Sin embargo, cuando vemos aquí no eventos cardiovasculares, cada uno en el brazo de revascularización tuvo un evento cardiovascular principal, que fue la revascularización, y luego más adelante, cuando vimos otros eventos, más adelante vimos que eran más comunes en los que recibieron terapia medicamentosa, es decir, como en el estudio Courage, más o menos una tercera parte de los pacientes del brazo medicamentoso se cruzaban a la parte de la revascularización. Sin embargo, por lo menos en este periodo de tiempo, sin una diferencia significativa en la mortalidad. Tenemos aquí otro brazo del estudio que examinó la estrategia de sensibilización a insulina versus, o sea, un paciente diabético con enfermedad cardiovascular debe tratar de controlar usted la glicemia con insulina, o si acaso debemos controlar esta azúcar en la sangre tanto como se pueda con drogas como metformina, TCDs, secretalogos, y se debe seguir la ruta de sensibilización a la insulina. Parecería entonces, si vemos aquí sensibilización versus prevención, vemos aquí que hay una significancia umbral en el estudio en general, que fue significativo en el estudio de revascularización y no en el PCI. Vemos aquí una suma casi que de 0. Y si uno es un poco mejor, el otro tiene que ser peor. Pero sin embargo, en la misma tendencia, parecería por tanto que hay algo de beneficio a sensibilización de insulina versus la provisión de insulina en pacientes con diabetes tipo 2 y con enfermedad coronaria. También parecería que si usted considera que tal vez el paciente diabético debe tener un bypass, entonces envíelo al puente arteriocoronario, al bypass. De pronto el desenlace va a ser un poco mejor y se tendrán menos muertes iniciales, pero estas se van a contrarrestar con un beneficio posterior. Si usted considera que el paciente con diabetes debe tener una PCI electiva, no estamos hablando de una de urgencia, sino electiva, más bien de la terapia medicamentosa, sígalo. Y si el paciente tiene síntomas que continúan y si no toleran la terapia medicamentosa, en este momento usted puede cruzarlos y pasarlos a PCI o a revascularización en un momento posterior sin ningún peligro. El estudio Courage, que tenía como 35% de pacientes diabéticos, y el BARI 2D con 100% diabéticos, lo mostró. Y para ambos, los diabéticos y no diabéticos, en el caso del manejo electivo, el tratamiento medicamentoso sería primero PCI como algo adicional si se controlan los síntomas, pero en diabetes tipo 2 con algún tipo de enfermedad más severa de 3 vasos, la cirugía de bypass parece ser mejor que la terapia medicamentosa y por extensión mejor que PCI. Mi conclusión, por tanto, en este caso es que PCI no brinda beneficio adicional a la terapia médica óptima como un tratamiento inicial en diabetes tipo 2. Estos pacientes no se les negó ni PCI ni revascularización, similar al estudio Courage y sus resultados. Los diabéticos tipo 2 con CAD severa mostrarán beneficios con revascularización, el control óptimo del factor de riesgos cardiovasculares se indican en todos los diabéticos tipo 2, pero el control óptimo no quiere decir un control máximo, es decir, hay una ventana apropiada para el manejo de estos pacientes. A veces si vamos demasiado más allá de esta ventana, no tendremos un beneficio adicional y podemos causar daños. Muchas gracias. No sé si tenemos preguntas.